Hay como un frío en el aire, ¿no? Un eco de algo terrible. Y hoy nos vamos a sumergir en una historia escalofriante. Una historia que comenzó en un tranquilo campus universitario. En esta ocasión vamos a adentrarnos en el caso de Eve Carson, una joven llena de vida y con un futuro brillante que le fue arrebatado de la manera más brutal. Una joven que según todos los que la conocían era una luz, inteligente, generosa y con una fe inquebrantable en el esfuerzo y la bondad. Era la presidenta del cuerpo estudiantil de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, una líder nata con un futuro prometedor. Su historia contada en Expediente Criminal con un tono de misterio nos deja con una profunda sensación de inquietud. Y es que su historia, como vamos a ir viendo paso a paso, dio un giro terrible e incomprensible cuando se cruzó con lo que algunos llamarían la encarnación del mal. Vamos a intentar reconstruir este rompecabezas sombrío, las huellas, los indicios, para entender mejor este crimen que nos deje helados. Tenemos el detallado expediente de Expediente Criminal con un tono de suspense que te atrapa y la visión global que nos da Wikipedia. Nuestro objetivo en esta inmersión es encontrar las claves, los momentos ajá que nos permitan comprender esta tragedia y adentrarnos en la oscuridad que la envuelve. Bueno, empecemos a desentrañar esta escalofriante secuencia de eventos. La noche del 4 de marzo de 2008, una noche normal en la universidad. Eve asistió a un partido de baloncesto, disfrutando del ambiente del campus. Pero en lugar de quedarse con sus amigos, regresó a su casa en Friendly Lane, una casa fuera del campus que compartía con otros estudiantes. Tenía que estudiar. Las responsabilidades de su cargo como presidenta del cuerpo estudiantil la esperaban. Exacto. Los registros muestran que después de la medianoche, sobre las 3:30 de la madrugada, Eve seguía conectada a Internet. Estaba trabajando en sus tareas. Pero la tranquilidad de la noche se ve interrumpida por señales preocupantes. Alrededor de las 4:30 de la mañana, Justin Singer, uno de sus compañeros de piso, regresó a casa. Y se encontró con algo que le alarmó. La puerta estaba entreabierta. Las luces de la casa estaban encendidas a esas horas. Y su Toyota Highlander del 2005 no estaba. Justin, cada vez más preocupado, intentó llamarla por teléfono varias veces, pero solo encontró silencio. Más tarde, Anna Litter, otra compañera de piso, también se alarmó e, incapaz de contactar con Eve, decidió acudir a la policía de Chapel Hill. Al describir a Eve, recibió una noticia que la dejó helada, una noticia terrible que empezaba a dibujar la realidad. Los oficiales le hablaron de una llamada en 911 que habían recibido sobre las 5 de la mañana. Una mujer llamó reportando que había escuchado un disparo, luego un grito de mujer, y después 3 disparos más. La policía respondió de inmediato y se dirigieron al lugar indicado en la llamada. Y lo que encontraron en la intersección de dos calles de Chapel Hill fue una escena terrible, el cuerpo sin vida de una joven, tumbada sobre su lado izquierdo, con el brazo derecho doblado hacia atrás. Tenía 4 heridas de bala de un arma calibre 25, en la mejilla, el brazo, el hombro y los glúteos, pero la brutalidad no terminaba ahí. Un quinto disparo de una escopeta calibre 12 le había destrozado la cara y la mano derecha, una mano que probablemente intentó protegerse en un último y desesperado intento. Junto al cuerpo había casquillos de bala vacíos, pero no encontraron ningún documento de identidad, solo un relicario de oro y una pulsera blanca con una inscripción: Be Truth, sé fiel a la verdad. Fue Anna, con el corazón roto, quien confirmó lo impensable. La víctima era Eve Carson. La noticia se extendió rápidamente por el campus, dejando a todos conmocionados y con un profundo dolor. Nadie podía entender la brutalidad de lo sucedido. La indignación se palpaba en el ambiente. Todos pedían justicia. La presión sobre las autoridades era enorme. Y la policía, consciente de la gravedad del caso y del misterio que lo rodeaba, no perdió ni un segundo. Sabían que cada minuto era crucial para descubrir la verdad. La investigación comenzó de inmediato, intentando reconstruir lo sucedido. Descubrieron que la última vez que Eve usó su computadora fue a las 3:37 de la madrugada. Unos 20 minutos después, a las 3:55, se hicieron 2 retiros de efectivo por un total de $700 de un cajero automático en University Mall. Y lo que pasó después fue aún más perturbador. 5 intentos fallidos de usar la tarjeta, uno de ellos después de que ya se había encontrado el cuerpo. Esta insistencia, incluso después de la muerte de Eve, es escalofriante. Demuestran una falta de empatía. Totalmente. Y el rastro continuó con intentos de usar la tarjeta en Durham, 2 de ellos fallidos, y luego 3 retiros exitosos en otro centro comercial. Sacaron $1,400. El teléfono de Eve llevó a los investigadores a una zona boscosa, y su coche fue encontrado cerca de una intersección. Incluso después de que las cuentas bancarias fueran congeladas el 7 de marzo, se registraron intentos de usar la tarjeta. Una prueba más de la obstinación de los culpables. Pero la clave, la imagen que empezó a aclarar este crimen, fue una cámara de seguridad de uno de los cajeros. Sí, la cámara grabó a uno de los individuos usando la tarjeta de Eve. Además, se ve a otra persona en el asiento trasero del coche de Eve. Una figura sombría que añadía más misterio a este rompecabezas macabro. Y el testimonio de Carolyn Harper fue crucial para reconstruir los eventos de esa noche.
Caroline, un estudiante, contó a la policía que había visto a 2 hombres cerca de la hermandad Pi Beta Phi sobre las 3:30 de la mañana. Y lo más importante, los vio caminando hacia la casa de Eve. Y entonces, la investigación dio un giro decisivo con los arrestos. Demario James Atwater fue arrestado el 12 de marzo. Tenía un largo historial criminal. Posesión de drogas, allanamiento de morada, robo, asalto, varias violaciones de la libertad condicional y cargos por posesión de armas de fuego. Un dato escalofriante es que Atwater tenía una cita en la corte el 3 de marzo. Una cita que no se llevó a cabo por un error administrativo. Un fallo del sistema que pudo haber cambiado el destino de Eve. Al día siguiente, la policía arrestó a Lawrence Alvin Lavette Jr., un joven de 17 años con un historial igual de preocupante. Posesión de drogas, hurto, allanamiento de morada, posesión ilegal de armas de fuego y libertad condicional por robo. Al principio, la policía pensó que se trataba de un robo que había salido mal, un encuentro casual que terminó en tragedia. Pero un hallazgo en la casa de Atwater cambió por completo el caso. Encontraron documentos y recortes de prensa sobre Eve, como si hubieran estado obsesionados con ella. Y también encontraron un recibo de un cajero automático. Un detalle que apuntaba a una premeditación escalofriante. Y las pruebas seguían apareciendo. En las casas de los sospechosos, la policía encontró casquillos de escopeta, ropa con manchas de sangre y objetos que coincidían con lo que se veía en las cámaras de seguridad de cajero, incluyendo una gorra de béisbol. Y aquí la historia se vuelve aún más oscura y escalofriante. Y aquí es donde entra en juego el testimonio de un informante confidencial, Jason McNeil. McNeil contó que Lovett lo había llamado la noche del crimen. Le pidió que lo llevara en coche a Chapel Hill para robar a alguien. McNeil se negó. Pero Lovett y Atwater no se detuvieron. Usaron el coche de la madre de Lovett. Lo que sabemos gracias a McNeil es escalofriante. Sobre las 3:30 de la mañana, Eve fue obligada a subir a su propio coche. Lovett conducía. Atwater iba en el asiento de atrás con una pistola apuntando a Eve. La llevaron a varios cajeros y la obligaron a sacar $700. Durante ese terrible trayecto, Eve, desesperada, intentó razonar con ellos. Les ofreció todo lo que tenía para que no la mataran. Pero ya habían tomado una decisión terrible. El motivo por el que la mataron, según se supo después, fue que Eve los había visto. Se había convertido en un testigo y tenían que silenciarla. La llevaron a una zona boscosa cerca de la universidad, y allí, en sus últimos momentos de terror, Eve hizo una petición que muestra la grandeza de su espíritu. Pidió rezar con ellos. Incluso ante la muerte, su fe se mantuvo firme. Pero la respuesta que recibió fue la crueldad más inhumana. Primero le dispararon varias veces con una pistola calibre 25. 4 heridas. Pero la autopsia reveló algo aún más terrible. Eve seguía viva después de esos disparos. Y entonces llegó el acto final. Atwater se puso sobre ella y le disparó en la cabeza con una escopeta calibre 12. McNeil dijo que Lovett le confesó haber disparado la pistola. Y Atwater, la escopeta. Un detalle escalofriante que contó McNeil es que Atwater, con una frialdad terrible, tocó a Eve y le movió la ropa antes de dispararle. La autopsia confirmó que Eve tenía sangre en los pulmones, una prueba de que aún respiraba cuando recibió los primeros disparos. No encontraron pruebas de agresión sexual. Pero la brutalidad del crimen habla por sí sola. Y finalmente, aunque nunca será suficiente para reparar una pérdida tan grande, llegó la justicia. En 2010, Demario James Atwater se declaró culpable de los cargos federales y estatales: asesinato, secuestro, robo a mano armada y posesión de armas. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Expresó algo de remordimiento, pero reconoció que merecía el castigo. El juicio de Lawrence Alvin Lovett Jr. fue en diciembre de 2011. Se declaró inocente, pero el jurado lo encontró culpable de todos los cargos: asesinato, secuestro, robo a mano armada, hurto y posesión de bienes robados. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, al igual que Atwater. Pero la historia legal de Lovett tuvo algunos giros. En 2013, su sentencia fue anulada debido a una decisión del Tribunal Supremo sobre las cadenas perpetuas para menores. Volvió a ser sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en junio de ese mismo año, y sus apelaciones posteriores fueron rechazadas. El testimonio de Jason McNeil fue clave para la acusación, pero la defensa intentó desacreditarlo señalando algunas inconsistencias en su relato, sobre todo en el número de disparos de la pistola y la ubicación exacta del disparo de la escopeta. La postura de la familia Carson es realmente conmovedora. A pesar de la brutalidad del crimen, se opusieron a la pena de muerte para Atwater, pidieron cadena perpetua. Su declaración en la corte fue un testimonio de su fortaleza y de los valores que Eve defendía. Y el legado de Eve sigue vivo a través de varias iniciativas en su memoria. Se creó la beca al mérito Eve Marie Carson para estudiantes de tercer año en la UNC. También la beca Eve Marie Carson Carolina Way.
En el campus, el jardín conmemorativo Eve Marie Carson es un lugar para recordarla. La carrera anual Eve Carson Memorial 5K para la educación recauda fondos para causas importantes para ella. Incluso la serie de oradores distinguidos de la universidad lleva su nombre. Y como respuesta a este crimen, se aprobó la Ley de Supresión de Pandillas Callejeras de Carolina del Norte. Lovett sigue en prisión, en la institución correccional Neuce. Y ha tenido varios problemas dentro de la cárcel. Eve Carson, una luz que se apagó demasiado pronto. Su potencial, todo lo que había logrado y lo que aún podía hacer. Todo eso contrasta con la violencia absurda que acabó con su vida. El azar de este crimen, la brutalidad, el terror que debió sentir, y la dignidad de Eve, su petición de rezar en sus últimos momentos. Es una historia que nos deja con muchas preguntas sobre la naturaleza humana. Y aquí es donde conectamos contigo, con tu interés por comprender estos casos, la combinación de factores que llevaron a esta tragedia, el error administrativo, el encuentro casual en la oscuridad. ¿Qué nos dice esto sobre lo frágil que es la vida? Sobre las sombras que nos acechan, incluso en los caminos más brillantes. Pero en medio de la oscuridad, la fuerza de Eve sigue brillando. Aunque su vida fue arrebatada, su legado de servicio, liderazgo y compasión sigue inspirando. Piensa en todas las iniciativas que se han creado en su nombre. Cómo estos actos nos ayudan a entender mejor esta tragedia. Y para terminar, te dejamos con una última reflexión. Una pregunta para que pienses después de esta inmersión. Ahora que conoces los detalles de este expediente criminal, ¿qué aspecto del caso te ha impactado más? ¿Qué te ha hecho pensar sobre la naturaleza humana y el destino? Una pregunta para reflexionar.